Hola, buenas. Mi nombre es José Carrete, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico, y en esta oportunidad vamos a exponer lo que es la actividad 1 de medición. Vamos a hablar sobre el vernier, el micrómetro, vamos a explicar las partes y además vamos a dar ejemplos prácticos de cómo medir con ellos, tanto en milímetros, en pulgadas, en fracciones de pulgada y en milésimas de pulgada. Vernier o pie de rey. Aquí tenemos las partes de vernier. Vamos a empezar primero con lo que es la pata fija y la pata móvil, que vendrían siendo la superficie para realizar medidas exteriores. Es decir, la pieza iría dentro de estas dos patas. Luego tenemos la superficie de medida para interiores, que vendrían siendo estas dos que están acá. Esta para medir diámetros interiores o por la parte interna de una pieza. También tenemos dentro de las partes para hacer mediciones una superficie que es el mismo cuerpo del vernier y una varilla que se mueve conforme vamos moviendo lo que es la pata móvil y nos sirve para medir la profundidad. Tenemos lo que es la escala fija, que vendría siendo todo lo que se encuentra dentro del cuerpo del vernier, y tenemos lo que es el nonio, que vendría siendo la parte de medición móvil que nos va indicando, dependiendo de la apreciación del instrumento, puede ser ya la parte decimal, tanto en centésimas como en milésimas de milímetro o pulgada. También tenemos lo que es el tornillo de fijación, que nos sirve para que luego que tengamos la medida lo apretamos de manera de que no se nos mueva o se nos desplace lo que es la pata móvil. Podemos encontrar otro modelo de vernier que en vez de tener este tornillo tiene una especie de freno aquí debajo, que mientras hacemos la medición lo pulsamos y luego que tenemos la pieza medida lo soltamos antes de sacar el vernier y frenar la pieza. En lo particular a mí me gusta más el vernier que tiene el tornillo de fijación porque nos brinda una mayor sujeción y nos ayuda a que la medida sea más precisa. Micrómetro. El micrómetro también recibe el nombre de tornillo graduado, y eso es por su principio de funcionamiento, que es de un tornillo sobre el cual se desplaza este tambor y nos ayuda a realizar la medición. Dentro de las partes del vernier tenemos lo que es el yunque y el husillo, que son nuestras dos partes donde pondremos la pieza a medir. Tenemos la escala y el rango de apreciación, que en este caso el vernier que tenemos, el micrómetro que tenemos aquí, mide de 0,25 milímetros con una apreciación de una centésima de milímetro. Tenemos el cuerpo o bastidor, que vendría siendo toda esta parte del micrómetro. Tenemos también un freno, en este caso esta pieza que está aquí, la giraríamos y entonces esta dejaría inmovilizado el micrómetro. Tenemos lo que es la escala principal, que estaría aquí, nuestra escala fija, y luego tendríamos la escala del nonio, que vendría siendo esta que está aquí en el tambor, o manguito, que es nuestro tambor giratorio. Eh, Además, el micrómetro tiene esta perilla de trinquete que no es más que una extensión del manguito,
pero con la diferencia de que si nosotros giramos el micrómetro desde aquí, lo estaríamos girando y correríamos el riesgo de presionar mucho la pieza. En cambio, esta perilla viene calibrada para que cuando ya estamos llegando a la aproximación de la pieza que estemos midiendo aquí, eh, tiene una función parecida a lo que es el torquímetro. Cuando nosotros ajustamos desde aquí, entonces cuando llega a cierta presión, nos libera y nos deja que presionemos más de la cuenta, para que tengamos también una medición más precisa. Ahora procederemos a explicar el procedimiento para medir con un vernier. En este caso tenemos un vernier en milímetros de 5 centésimas de apreciación. En este caso simularemos que tenemos una pieza acá. Para poder identificar la medida, que ya tenemos aquí el resultado como referencia, lo que tenemos que hacer primero es agarrar la medida que está más cercana a la izquierda del cero. En este caso sería esta franja de la escala fija. Eh, ya al pasar este 1 tenemos 10 milímetros. Como lo dijimos, el rango de apreciación del vernier es de 5 centésimas. Cada vez que pasa aquí, vendría siendo eh, una décima. Entonces, cuando llega al final, todo esto de acá es un milímetro, que vendría equivaliendo a cada franja de. Cuando llegamos aquí, tenemos entonces 11 milímetros. Como no está exactamente cuadrada, entonces debemos tomar un valor del nonio. Para poder localizarlo, tenemos que ver qué franja de nonio coincide con la escala fija. Como podemos ver en este ejemplo, la franja que coincide exactamente es la, esta que está aquí, que vendría siendo, como ya lo hemos dicho, de aquí a aquí hay eh, 50 centésimas o 5 décimas más la otra rayita que tenemos, entonces serían 55 centésimas. Eso se lo sumamos al valor que tomamos en primera instancia, dándonos como resultado 11 milímetros con 55 centésimos o 11,55 milímetros. Ahora pasamos al vernier que está en fracciones de pulgadas. Este vernier se mide igual que el primer vernier que utilizamos, con la diferencia de que cada franja es una fracción de pulgada. Entonces, las sumas que iremos haciendo serán con fracciones. En este ejemplo que tenemos aquí, la pieza que tenemos, la medida que tenemos es una pulgada con 13,64 o 13/64. Entonces, como dijimos, tenemos que hacer es tomar la medida que está más a la izquierda del cero. Como ya pasamos la pulgada, entonces decimos que tenemos ya una pulgada. Entonces nos queda hacer la sumatoria de lo que tenemos aquí. Cada franja de esta equivale, por lo menos la primera franja equivale a un 64avo. Entonces, esta franja equivale a un octavo y esta franja equivale a 3,64avos. Entonces tomaríamos ese valor para la sumatoria. Entonces, como no coincide exactamente, sino que tenemos desplazamiento en la franja, entonces tendríamos que tomar el valor que está aquí, porque es el que se alinea perfectamente con con el nonio. Este vernier tiene una apreciación de 128avos, que vendría siendo esta primera franja. Pero la segunda viene siendo de un 64avo. Esa es la que tomaremos para hacer nuestra suma. Entonces, habíamos dicho que teníamos 3,16avos con esta franja eh, y más el un 64avo. Como el 3,16avo
no lo podemos sumar con un 64avo, entonces lo procedemos a transformar o a hacer una equivalencia en fracciones que sería de 12/64. Eso hacemos la suma y nos da el resultado de 13/64 o 13/64. A eso le sumamos la pulgada y tenemos el resultado final. Todo esto se basa en la suma de fracciones, y teniendo en cuenta, según las divisiones que tenga el Vernier, ir haciendo la suma de los valores. Ya cuando conocemos los valores, podemos agilizar la medición y ya ir tomando los valores finales, haciendo la equivalencia para poder hacer la suma. Ahora pasamos al Vernier de milésima de pulgada. A diferencia del otro, no se mide sobre fracciones porque lo medimos ya con decimales. Entonces, tomando el ejemplo que tenemos aquí, la pieza que tenemos dice que mide 510 milésimas de pulgada. Entonces, para poder llegar a ese valor, vemos que el nonio, eh, este vernier tiene de apreciación una milésima de pulgada. Entonces, en el nonio tendríamos 25 milésimas, que vendría siendo la franja de aquí, para ir haciendo la suma. Entonces, eh, vamos a poner la calculadora y como podemos ver, eh, sería 0. Cada, cada 4 rayas vendría siendo una décima de pulgada. Entonces, este, procedemos a contabilizar. Ya como estamos aquí a la izquierda del cero, tenemos la línea del 5. Entonces, tendríamos 5 décimas o 500 milésimas. Entonces, colocamos en la calculadora 0,5 más. Como no se alinea perfectamente, vamos a ver con qué línea del nonio es que se alinea según la escala principal. Y según lo que tenemos aquí, es con la línea del 10. Esta y esta que están de lado están más desfasadas. Esta más a la izquierda y esta más a la derecha. Entonces tomamos el 10. Como habíamos dicho, según la apreciación, entonces eh, el- la franja del 10 vendría siendo una centésima o 10 milésimas. Entonces colocamos 0,01. Entonces el resultado que tenemos es 510 milésimas de pulgada. Si tuviésemos, por ejemplo, una línea desfasada más, pudiéramos tener 511. Ya no tomaríamos la franja del 10 sino la que está justo de lado. Pero no me está dejando tomar, porque es una medida muy pequeña. A ver, no me quiere hacer el zoom aquí. Ah. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es saber hacer la sumatoria de los valores que están aquí. Y que al momento de hacer las mediciones con los instrumentos, no forzar el instrumento contra la pieza para hacer la medición, sino que apenas haga tope, poner su debido freno. En este caso, este vernier es de tornillo, se aprieta y luego se toman las mediciones. Es recomendable hacer de 2 a 3 mediciones para ver la precisión que tenemos sobre la medida que hicimos, y en cualquier caso se puede promediar para sacar una mejor medida. Ahora pasamos al micrómetro. En este caso tenemos un micrómetro en centésimas de milímetro, es decir, que su apreciación mínima es de 0,01 milímetro. Entonces, eso es lo que equivaldría cada franja del tambor. En este caso, a diferencia del vernier,
el micrómetro no se desplaza lateralmente, sino que se le da vuelta a este rodillo o manguito y este va girando sobre un tornillo calibrado que tiene internamente. Entonces, cada vuelta que da este manguito tiene, tiene 0,5 milímetros y cada dos vueltas tiene 1 milímetro. Entonces, vamos a revisar qué medidas es la que tenemos aquí. Según esto, nos marca 4 milímetros con 55. Entonces, vamos a verificarlo. Ahí. Entonces, cada vuelta equivale a medio milímetro. Entonces, que vendrían siendo 5 décimas. Aquí tenemos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. En este caso, descubrimos la raya de las 5 décimas, entonces sería 4 milímetros más las 5 décimas. Ahora vamos a verificar la medida que tenemos en el tambor. En este caso, eh, está alineada el 5 exactamente en la línea central de el micrómetro. Entonces, le sumaríamos 5 centésimas. Ahora, si sacamos la cuenta del total, nos daría 4 milímetros con 55 centésimas o 4,55 milímetros. Eh, Ahora pasamos al micrómetro de milésima de pulgada. Este micrómetro que tengo aquí tiene un rango de apreciación más y por eso tiene esta escala adicional, pero como no la usaremos, entonces no la tomaremos en cuenta para esta explicación. Al igual que el micrómetro en milímetros, este micrómetro que está en milésimas de pulgada, su apreciación es muy pequeña. Como podemos ver, tenemos las décimas, las centésimas y las milésimas de pulgada. Entonces, cada franja que lleve en el rodillo, lo que tendrá es una milésima de pulgada. Al igual que el otro, entonces va avanzando aquí según lo que tenga el tambor, como este llega hasta 25 franjas, va de 25 en 25. Entonces, sería, eh, serían 25 centésimas de pulgada, aquí serían 50 centésimas de pulgada, aquí serían 75 centésimas de pulgada y aquí sería una décima de pulgada. Ahora, teniendo en cuenta los valores y habiendo comprendido este micrómetro, procederemos a sacar la cuenta del valor de la pieza que tenemos aquí entre los yunques. Eh, ya en primera instancia vemos que pasamos el 1, el 2, el 3 no lo llegamos a descubrir, entonces vamos aquí. Tenemos el 2, lo colocamos en nuestra suma, sería 2 décimas de pulgada más, vemos que pasamos 3 rayitas que vendrían siendo 75 centésimas de pulgada. Las ponemos en la suma. Luego vemos que además de las 75, vamos a ver aquí en el rodillo cuál es el que se alinea perfectamente aquí. Tenemos el 15 y luego un 16. Entonces, eh, tendríamos 16 centésimas de pulgada. Lo ponemos en la suma. Haciendo la sumatoria de todo, nos daría eh, que tendríamos las 10 décimas, luego las 75 centésimas más las 16 centésimas serían 91 centésimas. Sumamos eso y en total nos daría 291 milésimas de pulgada o
0,291 pulgadas. Pues por lo general, los calibres o vernier o pie de rey los usan generalmente para medidas menos precisas. Los micrómetros son instrumentos que tienen un rango de precisión mayor al ser llevados con un tornillo. Como lo había explicado anteriormente en las partes del micrómetro, es muy importante esta pieza, ya que esta nos permite llegar con suavidad y sin apretar de más la pieza que estemos midiendo.